Dice Rafael Vizquerra que existen, se te va a quedar el ojo cuadrado, más de 300 emociones. ¿Qué? Sí. Y creo uno que nada más habla de las 5. Exacto. Entonces imagínate que no existiera el enojo y entonces nunca nadie se enojó para luchar para hacer un cambio en una injusticia. Uh-huh. ¿No? Pues todo se quedaría igual. Exacto. Estas nuevas generaciones la tenemos muy difícil. Porque nunca nadie nos dijo, tú estás llorando, llorar está bien, puedes sentirte triste, sino todo lo contrario. Cuando estamos en caos y el cerebro está estresado, el cerebro no está listo para aprender, solo está listo para sobrevivir. Entonces no te va a absorber la información. Para nada. No vale la pena ni que te desgastes, ni que los sermonees, porque tampoco están abiertos al diálogo. El duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte a algo tan natural. Aprendiendo a Vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas como lo es la física, psicológica y espiritual, con el objetivo de generar paz en nuestro interior en el momento de partida de un ser querido. Bienvenidos a otro episodio más de Aprendiendo a Vivir por Capillas del Carmen. Yo soy Jessica Ríos y les recuerdo nuestras redes sociales para que nos escuchen y nos vean. Estamos en YouTube como Capillas del Carmen y en Spotify y Apple Podcasts como Aprendiendo a Vivir en mayúsculas. Y para dar inicio a este episodio, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que nos va a platicar de un tema bastante importante en la vida de nosotros como adultos y de los niños. Vamos a platicar de la inteligencia emocional. Y nos acompaña el día de hoy Catalina Bermea. Les voy a hablar un poquito más de ella. Ella tiene una cuenta en Instagram que se llama Wise Parenting MX, donde habla a mamás y papás para que estén informados sobre cómo educar a sus hijos de una manera respetuosa y consciente. Katy Bermea tiene 14 años de casada y 2 hijos de 7 y 5 años. Es licenciada en Psicología Educativa. Tiene la maestría en Ciencias de la Familia, maestría en Psicología Neuroeducativa y doctorado en Liderazgo y Desarrollo Humano. Cuenta con un diplomado en Inteligencia Emocional, Desarrollo Humano y Educación para la Paz. Cuenta con casi 20 años de experiencia en el área de educación. Así que estamos con una súper invitada que nos va a dejar muchísimo y vamos a aprender bastante. Y sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a Katy. ¿Cómo estás, Katy? Muy bien, Jessy, feliz. Gracias por la invitación y feliz de estar aquí compartiendo contigo. No, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en este espacio y platicar de este tema que creo que es bastante relevante de tocarlo y que pues al menos yo lo he visto tal vez por la etapa de vida en la que estoy en redes sociales. Todo este tema de la crianza respetuosa, cada vez se habla más de la salud mental inclusive, entonces platicar de estos temas, hacerlo aquí público y que la gente nos escuche, pues bueno, nos invita a reflexionar, ¿verdad? Y escuchar de gente con tanta experiencia como tú, ¿verdad? Que nos hables desde tu enfoque. Gracias. Entonces, bueno, quisiera empezar que nos platicaras un poquito sobre, bueno, quién es Katy Bermea y cómo fue que te llamó la atención todo este tema de psicología y demás. Platícanos. Claro, pues creo que ya mencionaste un poco acerca de mis credenciales. La verdad es que la vida me fue llevando a empezar a descubrir diferentes pasiones y la verdad es que el ser súper amiguera, el escuchar a los demás, el ayudar, pues fue como lo que me llevó a donde estoy ahora. Y pues bueno, las etapas iniciales de mi desempeño profesional fueron como maestra de preescolar. Entonces, trabajando con los niños,
me di cuenta que también hay mucho trabajo que hacer con los papás. Entonces, después que yo me convertí en mamá, pues fue cuando ya de plano me metí de lleno a aprender cada vez más justo de la disciplina positiva y de la crianza respetuosa y consciente para poder hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Porque ahora no es que se haya descubierto el hilo negro, sino que hay información con base en evidencia científica de cómo los buenos tratos hacia los niños tienen un impacto positivo en el resto de su vida, ¿no? Entonces, para mí era muy importante y yo creo que para todos los papás y las mamás siempre queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Entonces, y cuando yo conocía a unos papás de un alumno mío, yo decía, ahora lo entiendo todo, ¿no? El cómo, sí. Incluso el libro súper famoso de Tu hijo, tu espejo, sí. Creo que tiene mucho que ver con este tema, ¿no? Y luego en la pandemia creo que fue un boom el decir, sin salud mental no hay salud. Es súper importante también. Y creo que lo bueno es que se ha ido un poco erradicando el tabú de la psicología o de ir con el psicólogo o de ir con el psiquiatra, porque el poder decir, voy a ir con el dentista para los dientes, ¿no? O ir con el oculista para los ojos, pues bueno, voy con el psicólogo para mi salud mental, ¿no? Para mi equilibrio y mi balance, y pues para poder estar bien conmigo mismo, ¿no? Que creo que esa parte la tenemos todavía, no sé, un poquito de, vas con el psicólogo, entonces estás muy mal, ¿no? Sí. O estás medio loquito o así. Sí, todavía definitivo hay tabú relacionado con el tema. Creo que es un poco también generacional, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que ya estamos a pocos pasos de lograr agregarlo a la canasta básica, ¿no? Claro. Como que la terapia es algo que tiene que estar, porque al final de cuentas, yo siempre digo que es como si trajéramos unos lentes para ver la vida. Entonces, tal vez tú traes unos lentes en forma de corazón, rojos, súper bonitos, pero yo traigo unos lentes oscuros que me hacen percibir las cosas de una manera totalmente diferente, ¿no? Oscura o gris. Y que eso a mí no me hace sentir bien y quiero ponerme otros lentes diferentes. Y cuando yo detecto que necesito ayuda, entonces es el momento de ir a pedirla para que pueda yo empezar con este proceso, ¿no? Claro, porque al final del día pues vemos la vida a través de ese lente, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es cuestión, como dicen, de perspectiva. Así es. Y bueno, quiero empezar que nos vayas guiando un poquito. Primero el tema de inteligencia emocional, o sea, que nos quede a todos aquí claros de cuando hablamos de la inteligencia emocional, ¿de qué estamos hablando? O sea, porque sabemos de la inteligencia académica, ¿no? De que, no, es muy listo, o sea, saca 10. Entonces, inteligencia emocional, ¿a qué va? Digo, te cedo la palabra, te tiene que ver con emociones, pero... Sí, claro. Y de hecho, antes también se usaba mucho el término de coeficiente intelectual y ahora ya hay también el término de coeficiente emocional. Tan importante que es y de cómo se ha demostrado que las personas con mucha inteligencia emocional tienen más posibilidades en la vida de tener éxito. Más que los que se hayan sacado 100 limpio en la escuela porque eran súper brillantes, los que saben gestionar sus emociones tienen más posibilidad de alcanzar el éxito. Y entonces la buena noticia es que la inteligencia emocional es una habilidad. Y como todas las habilidades, es algo que se puede ir desarrollando como el músculo en el gimnasio, ¿no? O sea, es algo que se va trabajando para ir desarrollándola. Y pues bueno, incluye, por ejemplo, identificar, comprender, gestionar y saber expresar nuestras emociones para luego poder ser empáticos y aprender a identificar esas mismas emociones en los demás dentro de la empatía, ¿no? Y entonces de repente ya te das cuenta que puedes leer a la otra persona y si llegas a tu casa y está tu mamá y la ves que no está de buen humor y le ibas a pedir permiso para algo, dices, mejor ahorita no. Mejor me espero a que esté de buen humor, ¿no? Entonces, el tener también tiene impacto en la comunicación asertiva y en nuestra regulación emocional, que al final del día nos lleva a tener relaciones interpersonales más sanas.
Definitivamente. Sí, y entonces también dentro de este estudio de la inteligencia emocional que empezó hace muchos años, se pueden destacar, por ejemplo, las emociones básicas, ¿no? Que si nos acordamos de esta película de Inside Out de Intensamente, esas justo son las emociones básicas. Porque nuestro cerebro, la función más importante que tiene es la de supervivencia. Protegernos de toda costa. 100%. Lo que nosotros queremos es sobrevivir. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a alguna amenaza, nuestro cerebro entra en estado de alerta. Se prende algo que tenemos que se llama amígdala, que parece como una almendra, y entonces entramos en el cerebro más primitivo, el que tenían nuestros primeros antepasados, los cavernícolas, y se llama que entramos en modo de lucha o huida, que eso es lo que podemos hacer, ¿no? Luchar, o evadir, huir, o quedarnos paralizados, o de plano desmayarnos, ¿no? Entonces, estas emociones, siempre que sentimos una de ellas, viene a darnos un mensaje. Siempre. Y el chiste es, pues, descubrir qué es lo que esa emoción nos quiere decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros sentimos miedo, imagínate que vas caminando en la calle y de repente detectas que alguien viene atrás de ti, ¿no? Y que alguien te está siguiendo, y entonces pues se te empieza a acelerar el corazón, te empiezan a sudar las manos, empiezas a sentir tal vez toda la adrenalina, ¿no? Mucha adrenalina, que lo que pasa es que la sangre se va a las extremidades, por si necesito luchar, por si necesito huir, ¿verdad? Y entonces yo, cuando tengo miedo, empiezo a buscar un lugar para protegerme. Porque yo sé que alguien me está siguiendo y me puede hacer daño. Y como mi instinto de supervivencia me dice, ten cuidado, busco en dónde puedo esconderme, por ejemplo, ¿no? Pensando en otra de las emociones básicas, el enojo. Cuando viene esta emoción, yo puedo detectar si es porque hay algo que no me gusta, porque quiero poner un límite, porque quiero defender algo en lo que yo creo. Y entonces eso me lleva a poder gestionar esta emoción para algo, tal vez canalizarla para que resulte en algo positivo. Y el enojo lo tenemos, siento yo, como catalogado como algo muy negativo. Totalmente. Cuando, pues, es otra de las emociones muy naturales del ser humano, que tienes que aprender a transitarla nada más, ¿no? Como dices tú, identificar qué mensaje me está dando, pero no satanizarla o así, ¿verdad? Así es, porque incluso sí tenemos que decir que no existen emociones buenas ni emociones malas. Solamente son emociones. Son emociones y son necesarias, que como te decía, nos dan un mensaje. Y aparte nos ayudan a conocernos mejor. Entonces, tal vez sí hay algunas emociones que les podemos llamar de más alta vibración o alta energía, o que nos hacen sentir más cómodos, ¿verdad? Y hay otras emociones que tal vez no nos gustan tanto, porque son de baja energía o porque nos hacen sentir incomodidad. Pero, como te digo, al final todas las necesitamos para algo. Entonces, imagínate que no existiera el enojo y entonces nunca nadie se enojó para luchar, para hacer un cambio en una injusticia. ¿No? Pues todo se quedaría igual. Exacto. Exacto. O por ejemplo con la tristeza, ¿no? Eso también es importante porque cuando estamos tristes podemos darnos un espacio y hacer tal vez una pausa, ¿no? Aislarnos tal vez un poquito si es lo que necesitamos, llorar, reflexionar, tener un momento de introspección. Y por ejemplo, decimos que lo contrario a la tristeza es la alegría, ¿verdad? Que esa nos sirve tal vez como para conectar con más personas, para profundizar nuestras relaciones interpersonales, para encontrar bienestar. O por ejemplo el asco, que también nos sirve para sobrevivir y nos cuida de comernos algo que está echado a perder y hacernos daño. El asco también entonces es una emoción. Sí, también es de las 5 básicas, que justo por eso está en la película.
Sí. Y que decían, ¿no? De que pues no puedes tener alegría sin antes vivir también la tristeza, o sea, pues es todo el combo, o sea, tienes Sí, que claro. experimentar todas y cada una de ellas. Ahora, Katy, bueno, no sé si hay alguna otra de las básicas, hablaste del miedo, del enojo, tristeza, Pues bueno, alegría. Hay autores que sí consideran algunas. Estas en teoría son las 5 como más básicas. Hay otros autores que les gusta agregar la sorpresa Okay. o la curiosidad. ¿Por qué? Porque estos también se empiezan a ver desde los bebés. Okay. Por eso decimos que son las más básicas. Y bueno, ahora viene la película, la parte 2, en donde van a agregar la ansiedad. Wow. Que también creo que justo después de la pandemia, hablando de ansiedad y depresión, ha subido en estadísticas de manera impresionante, ¿no? Wow, digo, sé que cada vez se habla más de este tema de la ansiedad y más gente pues lo hace más público, ¿no? De que, yo padezco de esto, etcétera. Antes como que también, insisto, era un tema tabú. Sin embargo, no sabía que era también parte de alguna emoción, ¿no? Katy, por ejemplo, ahorita que hablabas de estas emociones, de cómo identificarlas. Uno que es adulto, digo, ahorita nos vamos a ir hacia la parte de los niños. Pues es muy fácil identificar estoy enojada, ¿verdad? Normalmente, porque esa se nota muy bien. Pero hay veces que no notamos que, no sé, andamos, o sea, o a lo mejor no lo hacemos consciente o no lo queremos aceptar, la tristeza, etcétera. ¿Cómo poder navegarlas o gestionarlas de una manera mejor o más sana? Porque lo que estábamos comentando previo a que iniciara esto era de, pues yo no crecí en una familia donde me explicaran, ay, mijita, estás sintiendo enojo, o sea, hay que navegarla, Claro. o sea, o estás sintiendo tristeza, o sea, pues Sí. no sé en qué momento de mi vida lo conocí como, le puse una etiqueta, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues crecemos y vamos viéndolo todo como así muy normal. Entonces, ¿cómo, aparte de identificarlas como ya como adultos, porque cuando eres niño, pues apenas se está ahí formando todas estas conexiones y demás, Sí. pero cuando ya eres un adulto que dices, ¡ay! Se me hace muy difícil. Claro. ¿Cómo la navegas y cómo interpretas ese mensaje? Digo, cada quien tendrá sus herramientas, pero sí. así Sí, en bueno, general. fíjate que ahorita que mencionaste varios puntos muy importantes. Creo que podemos partir de saber que conforme vamos avanzando en las etapas de la vida y el cerebro se va desarrollando cada vez más y hacemos más conexiones neuronales, se va desarrollando de abajo hacia arriba y de atrás para adelante. Okay. De manera que la corteza prefrontal es la última que termina de madurar, vamos a llamarlo así. Aunque ese término todavía los neurocientíficos de Harvard lo están medio discutiendo. Pero justo ahí es donde está muchas funciones ejecutivas de la memoria, de la planeación y también es donde está la autorregulación. En la corteza prefrontal. Así es. Okay. Entonces, otro tema que está un poco en discusión es la edad en la que esta parte se considera que ha ya como madurado por completo, ¿no? Okay. Ya no he visto yo los últimos estudios porque cada vez le suben más, pero estábamos como entre los 21 años, 23, vamos como en 25. Que entonces, se termina de madurar. Exacto. Wow. Entonces, imagínate que si yo estoy enfrente de un chiquito de 3 años o de 5 o de 8, ¿cómo yo le puedo pedir que tenga habilidades de autorregulación si fisiológicamente eso no es posible? No es posible. ¿No? Y entonces ahorita que decías, bueno, tal vez el enojo pues sí es muy fácil porque pues se nota, ¿verdad? O tal vez no, porque luego incluso existen chistes de que llega tu esposo y te pregunta, ¿qué te pasa? Y tú, nada. ¿No? Pero entonces, y tú sabes que estás enojada. Entonces, ¿por qué para nosotros es difícil reconocer y decirle, estoy molesta? ¿No? O cuando llega tu amiga y te pregunta, oye, ¿y tú eres celosa? Lo primero que dices es, no, claro que no, yo soy súper segura de mí misma. No, claro que no.
como si los celos fueran algo malo, pero también son una emoción. Cuando yo tengo miedo de que una persona que yo quiero mucho me deje de querer, ¿no? Y entonces si yo no soy capaz de ponerle nombre a esa emoción o de identificarla, ¿cómo le voy a explicar a mi hija que eso que siente se llaman celos porque tuvo un hermanito? Ya. Entonces, definitivo, esto que tú me decías ahorita de cómo reconocer primero en nosotros las emociones es el paso número 1, ¿no? ¿Y qué nos puede ayudar? Número 1, la somática en mi cuerpo. ¿Dónde lo siento? ¿Y cómo lo siento? ¿No? Ahorita que te ponía el ejemplo del miedo, te decía que te empiezan a sudar las manos, puedes sentir taquicardia, sudas, mariposas en el estómago, mucha fuerza en los puños o en las piernas. Y entonces a veces no somos conscientes de eso, porque justo por cómo hemos crecido, estamos muy desconectados de nuestro cuerpo, porque así nos enseñaron. Entonces, justo como que estas nuevas generaciones la tenemos muy difícil porque nunca nadie nos dijo, tú estás llorando, llorar está bien, puedes sentirte triste, sino todo lo contrario. Y lo que en nuestra cultura se sigue escuchando, ¿no? De vete a llorar a tu cuarto, no te quiero ver así, o ven, te voy a dar una verdadera razón para llorar, o los niños no lloran y las niñas no se deben de enojar porque se ven feas. Y entonces tenemos que luchar para desaprender todo esto que tenemos arraigado en contra de las emociones, vamos a llamarlo así, para adquirir toda esta nueva información de por qué es importante la inteligencia emocional, para luego empezar nuestro proceso de construcción para poder hacerlo diferente. Y definitivo empezar por nosotros para luego poder reflejarlo en los demás y en nuestros hijos, ¿no? Entonces, sí, definitivo, identificarlo en nuestro cuerpo es súper importante para después poder ponerle nombre a esa emoción y decir, bueno, pues este agujero que siento en el estómago son nervios porque mañana tengo que presentar un proyecto importante en el trabajo, ¿no? O es confusión o es frustración porque no me salieron las cosas como yo quería. Y entonces cuando podemos empezar a nombrar las emociones, incrementamos incluso nuestro vocabulario emocional, ¿no? Dice Rafael Vizquerra que existen, se te va a quedar el ojo cuadrado, más de 300 emociones. ¿Qué? Sí. Y creo uno que nada más habla de las 5. Exacto. Creo que últimamente ya estamos llegando hacia las 500 emociones. Wow. La buena noticia es que con que manejemos más o menos 36, podemos tener un vocabulario emocional saludable, ¿verdad? Y una salud emocional estable. Entonces, qué importante el poder primero nosotros tener esa gama de palabras, ¿no? Porque, y luego aparte te preguntan, ¿cómo estás? Bien. Sí, siempre es la respuesta típica. Pero, bien. ¿qué es bien? Bien cansada, bien triste. o bien contenta. Pero, ¿y qué es bien? ¿De verdad estás bien? Entonces, ya cuando nosotros empezamos como a trabajar esto y podemos empezar a verbalizarlo, creo que los niños siempre aprenden del ejemplo, ¿no? Y siempre tenemos ese par de ojitos viéndonos. Y entonces imagínate que tú le platicas, porque de verdad, digo, somos humanos, ¿verdad? Y no significa que siempre vamos a ser ni los papás ni las mamás perfectos y que incluso cuando nos lleguemos a equivocar, porque claro que nos vamos a equivocar porque somos personas, podemos ofrecer una disculpa a nuestros hijos y no pasa nada, ¿no? Y antes eso no se veía. No, antes, ¿cómo el papá le va a pedir una disculpa al hijo? ¿Verdad? Exacto. Entonces, el que tú le puedas decir, ¿sabes qué, mi amor? Hoy me siento muy cansada. Tuve un día muy pesado en el trabajo o vamos a hornear un pastel y resulta que teníamos mucho antojo de pastel, pero se nos pasó el tiempo y se nos quemó. Entonces me estoy sintiendo muy frustrada porque no nos salieron las cosas como queríamos y el pastel está quemado y ya no nos lo podemos comer, ¿no?
Pero la importancia de reconocerlo primero en ti. Alguna vez había escuchado que cuando tienes hijos, pues también es revivir parte de tu infancia, ¿no? O sea, como que te trasladas a nivel a lo mejor muy inconsciente, que yo creo que esa es la palabra también clave, ¿no? Cuando dijiste reconocer, estoy sintiendo celos, estoy sintiendo frustración. Entonces, la emoción ya no te termina de dominar, ¿no? A que cuando la reprimes. ¿Cuánto dura la emoción? ¿Sabes? O sea, por ejemplo... Mira, la emoción tal cual, en teoría, dura 90 segundos. Cuando persiste es cuando se convierte en sentimiento. Ok. Pero han incluso hecho estudios químicos en el cuerpo y esa adrenalina que mencionabas o el cortisol, después de un enojo, puede durar días. Wow. Entonces, imagínate que hay personas que dicen que son muy enojonas. Entonces, te enojas y luego otra vez y luego otra vez. Y entonces, nunca va a salir ese estado emocional de tu cuerpo. Wow. ¿Cuánto dijiste? ¿3 días? Depende de cada quien. Pero es demasiado tiempo, o sea, Sí. con ese cortisol ahí. Wow. Pero la emoción en sí dura poquito. Sí. O sea, 90 segundos, pues no es mucho. Sí, pero tiene todo que ver con nuestros pensamientos, ¿no? ¿Qué estoy pensando? Me hace sentirme de cierta manera. Entonces, usualmente, aunque una emoción puede ser chiquita, ¿no? Porque la sorpresa. Y entonces, como yo no sabía que me estaban haciendo mi fiesta sorpresa, y ya después de eso, tal vez deja de ser sorpresa y se convierte en alegría, ¿no? Okay. O el asco. Ya sentí asco y tal vez se me revolvió un poquito el estómago y así. O tal vez la tristeza puede permanecer por más tiempo porque yo sigo pensando en que mi novio terminó conmigo y entonces lo voy a extrañar y eso puede llegar a convertirse en decepción, en melancolía o en depresión. O sea, los pensamientos también son claves en esta parte. O sea, ¿qué tanta, fundamentales? ¿Qué tanta atención, o sea, tus pensamientos, le das tus pensamientos hacia la emoción? Como seguir como Así con es. lo mismo, ¿no? Así es, porque incluso imagínate que te voy a poner un ejemplo, ¿no? Mi hija, íbamos a ir a una fiesta y yo corriendo, ya sabes, le digo, ponte tu moño. Y se lo dejé sobre la mesa. Y entonces, vámonos, córranle, que no se nos olvide el regalo. Llegamos a la piñata, nos bajamos y la veo caminar adelante de mí sin moño. Y entonces yo sentí de verdad cómo se me empezaba a subir el calor a la cara y de decir, es que yo te lo dije. ¿Dónde está tu moño? ¿Qué pasó? ¿Por qué no te lo pusiste? Y ella nada más volteó y me dijo, ay, mami, pues se me olvidó. Y ya. Entonces, cuando entramos a la fiesta, yo detectaba que yo seguía enojada. Y yo decía, a ver, pues es un moño, ¿verdad? ¿Qué me está pasando? Y entonces, en realidad, yo decía, es que van a pensar que soy una mamá desobligada que no arregla a su niña y no le puso moño. Entonces, yo... lo que a mí me preocupaba o lo que a mí me hacía sentir enojada era el qué dirán. No era tanto la acción de la niña que se le olvidó ponerse, ¿no? Era lo que yo estaba pensando, que los demás van a pensar que yo no soy una buena mamá. Y luego ya me puse a ver a todas las demás niñas y unas con moño y otras sin moño y luego ya después del brincolín todas hasta sin chongo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero sí, definitivo, hay que también... Ese es todavía un trabajo un poco más profundo, ¿no? Porque es parte de esta conciencia de decir, ¿qué historia me estoy contando? Claro. ¿Por qué estoy enojada? ¿Qué pensamiento es lo que me está haciendo sentir así? Porque muchas veces ni siquiera lo decimos, ¿no? Entonces, no sé, veía hace poquito un post en Facebook de uno de esos miles de grupos de que alguien ponía, oigan, estoy súper triste porque es 10 de mayo y mi esposo no me dijo feliz Día de las Madres, ¿no? Y entonces en los comentarios le decían, ¿y le dijiste? ¿O le recordaste? Y ella contestaba,
Pues no, él se tenía que haber acordado, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que existe todo tipo de personalidades y tú conoces a tu pareja y tal vez no es súper detallista o tal vez es muy olvidadizo. Entonces, también creo que el romper patrones y la comunicación asertiva, ¿no? Sobre todo tienen mucho que ver. Que tiene que ver con conocerte, Así no es. a ti mismo. Oye, Katy, ¿y cómo desde chiquitos? Ahorita hablabas de que, pues obviamente esta parte prefrontal no la tienen todavía madura hasta casi los 25 años. ¿Y qué rol tan importante de papá y mamá? Desde chiquitos, pues tienes un cuaderno en blanco, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ir educando o ayudar a los hijos a conocer estas emociones, a que las sepan ellos y ir identificando? Digo, obviamente, pues dependiendo de la edad que tengan, ¿verdad? Pero a mí me llama mucho la atención que, digo, sé que mi mamá no lo hizo intencionalmente, pero ahorita con mi niño es de que si se frustra para es de que no, le dicen, no te enojes. Hasta que le dije, pues digo de buena manera, ¿no? De que mamá, pues el niño, o sea, tiene derecho a frustrarse o enojarse o a lo que sea, pero claro, entiendo. Y no, se lo tomó a bien, ¿verdad? Porque hay mamás que no se lo toman a bien. De cómo hablar en positivo, ¿verdad? No decir, no te enojes, sino, no sé cómo pudiera ser algo que le podríamos decir, de que se frustró porque algo no le salió, es, no sé, a lo mejor Claro. yo entiendo que te frustraste, yo también me frustro cuando no me salen las cosas, no sé. Sí, mira, creo que lo podemos ver desde dos perspectivas. La primera puede ser que nosotros estemos como tan sobresaturados de información del día, de que no tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, estamos desvelados, hambrientos, con frío, con calor, con lo que sea, y entonces en ese momento nuestra tolerancia no es la ideal para poder acompañar a gestionar esa emoción. Y lo que tú quieres es que el niño se calle. Y la otra es que también a veces creemos que para poder ser buenos papás es nuestro trabajo que nuestros hijos estén felices. Porque si tú le preguntas a tu papá, a un papá o a una mamá como, ¿qué deseo tienes para tus hijos en un futuro? Muchos contestan que sea feliz. Y entonces, cuando están contigo y los ves frustrados, llorando, tristes, dices, pues no, pobrecito, ¿no? O sea, entiendo que nuestros hijos son nuestro tesoro más grande. Y claro que no nos gusta verlos sufrir. Y tampoco se trata de nosotros hacer situaciones para que sufran, ¿verdad? Claro. Ya la vida es bastante compleja y va poniendo las situaciones ya de por sí, ¿no? Entonces, pero creo que un muy buen paso es el conocer esta información, que ahorita que estamos justo en plena era tecnológica y que tenemos acceso a muchísimos datos, el saber que nuestro papel como papás no es hacer que no se enojen, no es hacer que no lloren, no es hacer que no estén tristes o que terminen rápido el berrinche. Al contrario, nuestro papel es estar a un lado, funcionando como esa partecita del cerebro que todavía no termina de madurar y nosotros ser su traductor emocional. Y a este proceso se le llama corregulación, porque el niño no puede regularse solo. Okay. Entonces, cuando yo estoy ahí, pues apelamos a las neuronas espejo, en donde cuando yo estoy en calma, puedo dar esa descarga de calma en mi hijo o en mi hija. Y entonces, yo tengo que saber que para que mi hijo aprenda a gestionar las emociones, pues tiene que vivirlas y tiene que sentirlas. Entonces, necesito yo poder estar como en modo super zen para poder permanecer así, en calma y decirle, pues aquí estoy contigo, ¿no? Y la verdad es que tenemos niños de todos los temperamentos. Que eso también influye para muchísimo. qué tan
esta intensidad, o sea, cómo lo sienten, ¿no? Así es. Y también la sensibilidad del niño, ¿no? ¿Qué tan sensible es? Entonces tú vas conociendo a tu hijo y lo vas escuchando y vas aprendiendo como a ver qué necesita, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que la regla de oro con los niños es la anticipación. Porque también el cerebro tiene otra necesidad que es la de certeza y seguridad. Entonces, cuando tú te anticipas y le platicas al niño qué es lo que va a pasar, ellos pueden estar más en calma. No tienen que estar en este estado de alerta para sobrevivir porque no sé qué va a pasar. Y eso es desde chiquititos. Desde chiquititos. Aunque Tú no... incluso con tu bebé le puedes decir, mi amor, te voy a cambiar el pañal y luego me vas a acompañar, vamos a ir a visitar al doctor porque hoy te toca la vacuna, te va a doler un poquito, pero es para que no te enfermes, yo voy a estar ahí contigo. Y porque a veces también es una pregunta muy común, ¿no? Pero ¿a partir de qué edad, no? Podemos empezar a desarrollar la inteligencia emocional. Y la respuesta es que desde siempre, ¿no? Incluso a platicarles desde que están en la pancita. Y yo recuerdo de esas noches que tienen menos de 40 días de nacidos del bebé llorando y tú con tu checklist de tiene el pañal limpio, ya comió, no tiene frío ni calor, entonces ¿qué le dolerá? Y sigue llorando y nada más tratar de transmitirle esa calma, ¿no? De estás llorando, ya sé, aquí estoy yo contigo, vas a estar bien y respirar. Okay. Y respirar. Entonces, certeza y seguridad, mientras te anticipes y les comuniques a ellos, les brinda certeza y seguridad, lo cual a ellos les ayuda a entender tal vez, o sea, su nivel, ¿no? De qué está pasando. Claro. Y a la hora de, por ejemplo, hablan mucho de los terribles dos y así sucesivamente, ¿no? Los berrinches, etcétera. Cómo irlos pues navegando, simplemente acompañarlos, decir aquí estoy. Sí. Mira, algo que también se habla mucho, bueno, sabemos que los niños tienen como estas necesidades básicas, ¿no? Que te digo el checklist. Entonces, por ejemplo, un momento difícil es cuando dejan una siesta. O ya todas las siestas, ¿no? Porque están entre cansados, pero no se duermen, pero entonces están súper irritables y tú ya sabes que es por sueño. Entonces, aunque el niño esté llorando porque quiere una pelota de color azul y la de él es amarilla, tú sabes que hay algo detrás. Y ese es el chiste, como papás, convertirnos en detectives para aprender cuál es esa necesidad que está detrás, ¿no? Se dice que la conducta de un niño es como si fuera la punta del iceberg, nada más, el 10%, que es lo que estamos viendo. Entonces hay que revisar todo lo demás, el otro 90% que no estamos viendo, que es lo que nos está detonando esa conducta. Entonces, el que tú conozcas estas necesidades básicas de sueño, alimentación, de juego, exploración, movimiento, porque en los niños también se agregan, es importante saber que también hay necesidades afectivas. Okay. Entonces, definitivo, los niños tienen una necesidad de atención, ¿no? De sentirse vistos, de sentirse escuchados, de sentirse importantes, de tener un sentido de pertenencia y sobre todo de sentirse aceptados como son y amados de manera incondicional. Entonces, también es otro checklist que deberíamos de tener para cuando tienen alguna de estas conductas decir, no, porque muchas mamás dicen, es que nada más lo hace para llamar la atención. Pues bueno, es que si quiere tu atención, ¿qué pasa si se la das? O al contrario, ¿qué pasa si tienes tiempo de calidad y ya le diste esa escucha y esa atención de manera preventiva? Muy probablemente no necesita llegar a tener este tipo de conductas, ¿no? Y justo ahorita que hablábamos de la certeza, el tener rutinas y límites muy bien establecidos también les da a los niños mucha seguridad, porque ya saben qué esperar. Okay. Ya saben qué pasa si se pelean con el hermanito. Ya saben qué pasa si traen un reporte de la escuela. Y no, porque imagínate qué inseguridad te da algo que no es consistente.
Entonces, Sí, pues, imagínate que de repente... sientes mucha inestabilidad, ¿no? Claro, imagínate que de repente un día tu esposo llega del trabajo es súper enojado y da un portazo y avienta los zapatos y va y se encierra en su recámara. Pero al día siguiente llega súper contento y te trajo tacos y se siente a platicar contigo. Y luego al día siguiente dice, no quiero hablar, pero vamos a ver una película. Y luego al día siguiente enojado otra vez. Y tú vas a empezar a detectar que cuando llegue vas a estar súper ansiosa A ver, ¿cómo porque no llega? sabes qué esperar. Claro. Entonces imagínate en los niños cuando no hay un ambiente consistente y viven en este estado de alerta. Ok. Entonces, nada más para hacer un recap del checklist emocional es la parte afectiva, la parte el que se de sientan, atención, vistos, aceptados. Sí, vistos, aceptados, escuchados, que puedan encontrar consuelo, que tengan sentido de pertenencia a un grupo, a esa familia, que son importantes y aceptados como son y amados de manera incondicional. Que creo que es, o sea, aunque decimos nosotros, claro que mi hijo sabe que yo lo amo con todo mi corazón. La pregunta es, ¿y ya se lo dijiste? ¿Y ya se lo demostraste? Porque luego nos gana la prisa y todo el día le estamos diciendo, ya ponte los zapatos, ya ponte el uniforme, ya termina la tarea, ya métete a bañar, ya termínate la cena, ya es hora de dormir, ya apaga la tableta. ¿Y en qué momento tuvimos esta oportunidad para conectar? Y entonces, y además, si tenemos algún tipo de episodio durante el día, es importante el cuidar el vínculo y no darles el mensaje de que enojado no te quiero. Justo me leíste la mente porque hacia allá iba, de que muchas veces utilizamos un lenguaje que tal vez no es el correcto. Y a lo mejor se interpreta como que condicionar nuestro amor, ¿no? O sea, que cuando te portas bien, entonces sí te digo, sí te amo, sí no sé qué, pero si te portas mal, ay no, o sea, niño malo, niña mala, ¿verdad? Uh-huh. Sino que es la conducta tal vez, ¿verdad? Nada más estás teniendo esta conducta o esta emoción, pero en verdad, o sea, tú eres aceptado y amado tal cual eres. Exacto. Y luego, cuando llegan a esta etapa como súper emocional de que ya tienen mucho vocabulario, como después de los 5 años, y en su enojo te empiezan a decir, es que eres la peor mamá, y es que te odio, y es que no te quiero. Es bien difícil no engancharte. Pero tienes que saber que no es personal, ¿no? Tal vez a los 2 años te mordía. Ahora a los 5 te dice eso. Pero no, y no en la adolescencia, no sabemos casi. Te cierra la puerta. Pero en realidad, o sea, no es personal, es su manera de expresar esa emoción. Y entonces, sí me ha pasado, te lo confieso, el que mi hija me diga, es que ya no te quiero. Y yo le tenga que contestar, pero yo a ti sí. Siempre reafirmándoles el de yo te amo, no importa lo que me estés diciendo. Así es. Y obviamente no significa que vamos a dejar hacer a los niños todo lo que quieran, ¿verdad? No vamos a caer en la permisividad. Y aquí creo que ahorita me preguntabas el cómo acompañar a los niños a gestionar esta emoción. Entonces, yo te diría que el paso número 1 es describir, ¿no? Veo que estás llorando o veo que tu cara está enojada. Y luego a veces si usamos la palabra así, como que dicen así como, y te voltean a ver y ahí aprovechas para establecer contacto visual, ¿no? Entonces, si tú le modelas y le dices, mira, tu cara está así, y tus cejas así, y tu boca así, o están saliendo lágrimas de tus ojos, eso quiere decir que estás triste. Okay. Estar triste está bien, yo también me he sentido triste como tú. Incluso le puedes contar cómo, cuando, fíjate que a mí también en un recreo una amiga también me dijo que no se quería juntar conmigo y también me sentí triste. ¿Sí? Y para después poner esto que está pasando y ayudarles a organizar la experiencia en palabras. Y si es necesario, hay que poner un límite. Por ejemplo, con el enojo, ¿no? Y luego ya podemos acercarnos, si ya no son Hulk, y preguntarles si les podemos ayudar a encontrar una manera de sentirse mejor.
¿no? Entonces, sí les podemos dar un abrazo o sí podemos respirar juntos. Obviamente, lo ideal es practicar estas estrategias en un momento de calma. Porque cuando estamos en caos y el cerebro está estresado, el cerebro no está listo para aprender, solo está listo para sobrevivir. Entonces, no te va a absorber la información. Para nada. No vale la pena ni que te desgastes, ni que los sermonees, porque tampoco están abiertos al diálogo. Tiene que dejar pasar la emoción, que se tranquilicen. Como dices tú, el regularte primero. Así es. Y ahora sí ya. Así es. Okay. Y entonces eso se vería, por ejemplo, estás muy enojado, veo que tu cara está roja, tus cejas están así, tu boca está así, tú quieres ese juguete y tu hermana no te lo presta, pero no puedes pegarle. Dile, ¿me lo prestas, por favor? O vamos a poner un timer y vamos a tomar turnos. Entonces, también es la pregunta de muchas mamás, es que tengo un niño de 2 y una niña de 4 y viven de la greña, ¿verdad? Se están peleando todo el día, ¿cómo le hago? Es normal. Las habilidades sociales también son habilidades que se desarrollan y que no vienen en el disco duro. Les tenemos que ayudar nosotros a ir aprendiendo cómo se hace. Porque cuando están chiquitos, pues claro que la primera respuesta impulsiva, como el golpe, la mordida, el empujo, el grito, el jalón de cabello, es lo que nosotros vamos diciendo. Sí te puedes enojar, no puedes pegar. O sí te puedes enojar, no puedes patear. O sí, estás muy decepcionado, estoy viendo que estás llorando porque tú querías que te comprara ese juguete. Pero yo te anticipé y te dije que veníamos al súper a comprar frutas y verduras. Entonces, piensa mejor con qué juguete vas a querer jugar cuando lleguemos a la casa. ¿No? Darles una opción, o sea, fuera del enojo, de la frustración que están sintiendo. Sí. Y hay veces en lo que nos conviene más quedarnos callados. Incluso hay niños que te dicen, ya vete, déjame. Y dicen que ese es el momento en donde más te necesitan, ¿no? Entonces, si estás en un lugar seguro, o sea, si estás en tu casa o en su recámara, no se están haciendo daño, tú le puedes decir, yo aquí me voy a sentar en la cama o yo te espero en el sillón y tú me avisas cuando estés listo. Tómate tu tiempo. Sí. Tómate tu tiempo y justo así es mi hija, ¿no? Ella va y una vez escuchaba mucho silencio después de que se había enojado y ya sabes que con niños y silencio no es una buena señal. Uh-huh. Entonces fui, me asomé y estaba acostada en su cama viendo el techo porque tiene pegadas estrellas y planetas. Y ya después yo le pregunté, le dije, ¿ya estás lista? ¿Ya podemos hablar? Y ella me dijo, sí. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí. Okay. Pero a veces no están listos todavía. Exacto. ¿No? Oye, Katy, y yéndonos un poquito más por ese tema de las emociones, pero hablando de cuando son niños y se enteran de pronto que pierden algún familiar y pues ya sea que obviamente tú como adulto también pues estás viviendo un duelo y cómo hacérselos ver al niño, o sea, qué está pasando, pues normalmente los niños pues tienden a ver a sus papás, o sea, de que si papá o mamá están bien, pues pero si están mal ellos, pues normalmente a veces se les transmite, ¿verdad? De que algo no está bien. ¿Cómo navegamos estas emociones a la hora de atravesar un duelo? Sí, 100% nosotros somos su referente y su termómetro emocional, ¿no? Por ejemplo, cuando van a entrar el primer día de clases, yo les digo a las mamás, tú le tienes que dar el mensaje a tu hijo de que haz de cuenta que la maestra es tu mejor amiga y que la conoces de toda la vida y que confías muchísimo en ella, para que tu hijo vea que tú estás tranquila de que ese es un lugar seguro y él va a estar bien. ¿Sí? Sí, porque si te ve a ti insegura y ay, no, se me va. Sí, totalmente. Entonces, en esta situación, creo que para nosotros también es difícil, ¿no? Enfrentar alguna pérdida. Tal vez una clave puede ser el dejar a los niños irse enfrentando a las pérdidas que van teniendo ya en la vida cotidiana, ¿no? Y el nosotros tratar
de hablar este tema con ellos también, para que no lo sientan como un hecho aislado. Entonces, los niños incluso pueden experimentar una pérdida cuando dejan de ser hijos únicos, ¿no? Y llega un hermanito, es una pérdida para ellos. Tal vez cuando tenían una nana, pero ya crecieron y la nana se fue. Pero luego nosotros como papás, y en esto que yo te decía de que no nos gusta verlos sufrir y no nos gusta verlos tristes y luego creemos que todo los va a traumar para siempre, se muere el conejo y lo primero que haces es correr a la tienda a comprar otro idéntico para que el niño no se dé cuenta que el conejo se murió. ¿Verdad? Entonces, no. Es hablarle con la verdad. Totalmente. Y decirle, algo le pasó al conejo, ¿verdad? O sea, no sabemos qué, probablemente ya estaba muy, muy viejito o muy, muy enfermito, ¿no? Que a mí me gusta usar estas palabras al momento de hablar de la muerte, para que puedan entender que todo ser vivo tiene un ciclo de vida. Okay. Entonces, mira, vamos caminando y esa flor se marchitó. La flor está muerta, ya no va a dar más pétalos, ¿no? O vamos caminando y pisamos una hormiga y se murió la hormiga. Entonces, ver una película, ¿no? Y luego hay muchísimas películas de dibujos infantiles que no tienen mamá, o que incluso van los papás en el barco y luego ya no regresan, o la película de Coco, o creo que la de Soul. Hay muchas que ya como que dejan entrever un poco el tema, ¿no? Entonces, tú a aprovechar estas situaciones y hablarlo con tus hijos les va dando a ellos también ese sentido de las pérdidas, ¿no? De incluso al mudar de cuna a cama es una pérdida. Si te mudas de casa, si te mudas de ciudad, de escuela, de pasar de kinder a una escuela grande, y por supuesto perder un amigo, ¿no? O ya ahora sí enfrentarnos a la pérdida de un ser querido. Y entonces creo que ahí también el primer paso es el mismo. Tú como adulto, ¿cómo estás y cómo te sientes para poder enfrentar esa pérdida junto con tu hijo, ¿no? El tener las palabras para saber cómo se lo vas a explicar. ¿Y qué pasó? Y te acuerdas que el abuelo estaba en el hospital porque ya estaba muy, muy enfermo. Y algo también súper clave en esta etapa del pensamiento concreto de los niños es, como decías, hablarles siempre con la verdad y también tratar de no irnos hacia el pensamiento mágico de los niños en donde puedan ellos elaborar muchas cosas. Porque nosotros, al tratar de protegerlos, luego a veces no queremos decir las palabras con todas sus letras y le decimos, pues, o se quedó dormido, o se convirtió en estrella, pero ángel. Exacto, no vamos más allá de que si yo le digo que se quedó dormido, el niño puede desarrollar un miedo a dormir. Sí, ¿verdad? Porque lo que tú decías, no me despierto. Exacto, o mi mamá, ¿no? O luego vas en el avión y te dice, entonces nos vamos a subir al avión y voy a ver al abuelo en las estrellas porque vamos a ir en el avión y puedo abrir la ventana y asomarme para verlo por ahí. Y entonces, obviamente dependerá muchísimo de las creencias de cada familia, el decir qué pasa con el cuerpo y qué pasa con el alma, ¿no? Pero definitivamente creo que ayuda mucho el que los niños lo vean como eso, como el ciclo, y el nosotros seguir informándonos porque vienen también luego las preguntas difíciles, ¿no? Que a veces el niño entonces ya le cae el 20 porque antes de los 7 años no les queda claro que la muerte es permanente. Okay. Y ya cuando empiezan a entender el concepto, les empiezan a surgir muchas preguntas que luego tal vez para nosotros son difíciles de contestar. Como si te preguntan, mamá, ¿y tú te vas a morir? Pues la respuesta es que sí. Uh-huh. Entonces, pues bueno, estar preparados tal vez para decirle, pues sí, mi amor, pero lo ideal o lo esperado es que hasta que yo ya esté muy, muy viejita, ¿no?
Y yo, mamá, yo me voy a morir. Pues sí, también, mi amor. Pero ya cuando estés muy, muy viejito. Sí, sí, sí. ¿No? Porque el chiste, o sea, el chiste es que los niños puedan entender que la muerte es cuando el cuerpo ya no funciona, cuando ya no pueden respirar, y cuando ya no pueden comer, y cuando ya no pueden despertar, ¿no? Y también viene aquí algo en esto de las emociones, en donde a veces es difícil ponerlo en palabras, porque también podemos decir, la doctora Becky Kennedy tiene un término que ella dice, 2 things are true, 2 cosas son ciertas. Y también nos puede pasar en este tipo de situaciones, que 2 cosas son verdad. Estoy en calma porque sé que mi ser querido ya no sufre. Uh-huh. Y me siento tranquila por eso. Pero también me siento triste porque lo voy a extrañar. Claro. Las 2 cosas son ciertas. Claro. Y puedo sentir esas 2 emociones al mismo tiempo. Ok. Entonces ayuda mucho el hecho de irlos familiarizando desde chiquitos con este ciclo de vida que mencionabas, para que ellos, digo, claro, siempre todo a su nivel, ¿verdad? Pero para que pues ok, la muerte es parte de la vida, y explicarles y siempre hablarles con la verdad antes de, sí, pues, digo, no es malintencionado, siempre es con el afán de proteger, pero mejor hablar con la verdad. Sí, y la verdad es que les podemos decir, o sea, aunque su corazón dejó de latir y su cuerpo dejó de respirar y ya no lo vamos a ver, ya no va a vivir aquí con nosotros, ahora vive en nosotros. En nuestro, claro. ¿No? Y mientras tú recuerdes a esa persona, va a seguir vivo en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿no? Y hay muchos rituales, vamos a llamarlo así, que nosotros podemos tener para ayudarles a los niños a elaborar esas experiencias. Okay. Digo, los que todos conocemos, ¿no? Ya cada quien decidirá si cree que es conveniente que el niño pueda venir tal vez al funeral, o tal vez mejor nada más a la misa de despedida, o tal vez al entierro, ¿no? Ya cada quien decidirá con base en su situación y en su experiencia. Pero sí hay cosas con las que nosotros les podemos ayudar, ¿no? Hay algo muy bonito que es como la caja de los recuerdos, ¿no? En donde podemos poner tal vez una foto de la abuela, y luego vamos a suponer que a la abuela le gustaba ir a desayunar algún café, entonces podemos ir al café y nos traemos una servilleta y vamos haciendo la caja de los recuerdos de todo lo que a mí me gustaba hacer con ella, o lo que a mí me recuerda a ella, ¿no? O hacer un dibujo, tener una foto, tal vez escribirle una carta, o incluso hacer estas cosas que disfrutábamos hacer con ellos, ¿no? Aunque tal vez en ese momento los vamos a extrañar. Claro. Uh-huh. Ay, Katy, pues digo, pudiéramos aquí seguirle, la verdad es que está súper interesante el tema, es muy importante porque creo que como papás pues tenemos, insisto, la responsabilidad de educar y de criar a niños que están en blanco, ¿verdad? Y lo que queremos obviamente es que sean adultos funcionales, ¿verdad? En la sociedad. Platíquenos ya para finalizar un poquito más de Wise Parenting MX, aquí lo tengo. Sí, pues, bueno, pueden seguir, esa es mi página de Instagram, ahí me pueden seguir. ¿Pero hay algún programa o algo? ¿O es nada más? Sí, ocasionalmente doy talleres de crianza para papás. Ok. Y incluso tenemos el diplomado de varias sesiones en donde vamos viendo todos los temas, desde las necesidades del cerebro, luego los berrinches, inteligencia emocional, las relaciones sociales y con los hermanitos, el cómo no ser un referee, y la autoestima, cómo tener niños resilientes, cómo poner límites con amor, y el tema con el que cerramos es el de prevención de abuso sexual infantil. Ok. Sí, wow. que la verdad es que este tema de las emociones también está súper relacionado con la prevención, porque cuando tú les enseñas a tus hijos
a detectar la incomodidad y a poner límites y en decir, eso no me gusta o esto lo estoy sintiendo en mi cuerpo y no se siente bien. Ese es el primer paso también para detectar que estás en una situación en la que estás corriendo peligro y que tienes que irte o tienes que ir a pedir ayuda. Wow. Entonces, creo que la crianza y la inteligencia emocional son unas súper buenas bases que deben de tener los niños como fundamento para que impacte de manera positiva en muchas áreas de su vida, ¿no? Entonces, y no tienes que sentarte en un momento del día y dedicar toda una cátedra para decir, vamos a hablar de las emociones, ¿no? Sino que tal vez ya en la noche antes de dormir podemos hacerles algunas preguntas inteligentes, no como esta de cómo estás, bien y mal, o cómo te fue, bien y mal, sino más bien el preguntarles qué fue algo del día que te puso feliz o por qué te sentiste triste hoy o qué fue lo que más te gustó o qué fue lo que harías diferente. Y además de, como te decía, en momentos de calma, practicar las respiraciones, porque ya es una práctica que se recomienda que podamos tener para que cuando llegue el momento del caos, ya nada más sea como recordar y no aprender algo nuevo. Okay. Y bueno, puedes buscar en internet miles de maneras diferentes de ayudarles a los niños a respirar, como la típica de huelo la flor y soplo la vela, para que puedan ellos también de manera un poco más visual respirar, ¿no? Y ayudarles nosotros. Y bueno, creo que también el tema de la gratitud es fundamental porque es una de las emociones que se ha demostrado que tiene de la más alta energía o vibración cuando estamos en gratitud y cuando vemos las cosas positivas. Entonces también en la mañana o incluso cuando vamos en el carro, vamos a dar gracias por 3 cosas de hoy, ¿no? Y entonces tal vez al principio van a decir gracias por mi peluche, gracias por mi juguete, pero luego conforme vas haciendo el ejercicio, vas viendo cómo van ellos profundizando y cómo se dan cuenta de muchas cosas que no hay que dar por sentado, ¿no? Incluso tener agua en la casa, comidas, para abrir la regadera y que sea parte agua caliente, comida, familia, cama, cobijas, clima para el calor, son cosas que nosotros también les vamos enseñando a que no les pasen desapercibidas y que también puedan tener ellos esta mirada de aspecto pues un poco más positivo, ¿no? Claro. Wow, pues me voy con bastante información, Katy. La verdad es que estuvo excelente esta plática y pudiéramos seguirle. Yo espero que les haya sido mucho de utilidad. Ya para finalizar, ¿les quieres dar algún mensaje a los papás que nos están viendo, papás, mamás en general, sobre este tema? Incitarlos a que investiguen más sobre el tema de inteligencia emocional. Pues empieza por nosotros como papás, ¿no? De educarnos para luego poder educar a los hijos. Creo que definitivamente todo empieza con nosotros y es un proceso, ¿verdad? Y hay que aprender también a identificar cuando necesitamos ayuda, porque también muchas veces nos han dicho que pedir ayuda es para débiles y creo que todo lo contrario, es para valientes. Para que nosotros podamos tener estos nuevos aprendizajes, romper patrones, detectar nuestros detonadores, para poder hacer las cosas diferente. La verdad es que queremos que nuestros hijos no tengan ningún trauma y ninguna herida, pero somos personas y nuestros hijos son una persona diferente que percibe las cosas de una manera diferente, entonces va a suceder, es ¿verdad? Una maestra mía me decía, pues yo a mi hijo le digo, te estoy haciendo tu guardadito para que cuando cumplas 18 te lo voy a dar y vas a terapia, así que esa es otra recomendación, vayan a terapia. Primero nosotros, porque al final somos humanos, nos vamos a equivocar, pero también estas experiencias son las que nos hacen ser más resilientes, claro, ¿no? Las que nos dan la fortaleza, las que nos dan el aprendizaje y las que nos hacen ser quienes somos ahora. Claro.
Ay, Katy, pues nuevamente muchísimas gracias, gracias por a habernos ti. acompañado con toda esta información, con todo esto que nos transmitiste, que es de muchísimo valor. Muchas gracias. No, al contrario, y pues bueno, ojalá se repita. Que tus redes sociales, ya para finalizar, es en Instagram, Wise Parenting MX, okay. Y ahí es donde constantemente estoy subiendo información, videos y reels relacionados con estos temas. Okay. Y también que estén pendientes, próximamente en noviembre va a haber evento presencial. Ok, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado en otro episodio más de Aprendiendo a Vivir. Siempre juntos, siempre.